Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos. Veo que ya se van conectando. Muchas gracias a todos los que están actualmente con nosotros y bueno, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la nueva generación de abogados en la Universidad Semper. Hoy tenemos un gran invitado y ya es también docente de la universidad, así como trae un increíble historial. En un momento lo voy a presentar, ya está aquí con nosotros. Y bueno, el tema principal que tocaremos el día de hoy será audiencia preliminar. Bien, haré mención que estamos transmitiendo en YouTube Live para todos los que están ahorita en Zoom. Si tienen alguna pérdida de conexión, pueden ir directamente a nuestro canal. Bien, los temas de la sesión serán audiencia preliminar, momento oportuno para resolver excepciones dilatorias. Como segundo punto, acuerdos en audiencia preliminar. Efectivamente agilizan el proceso. Como tercer punto, momento de impugnación de pruebas en audiencia preliminar. Bien, sin más de mi parte, les presento al maestro José Quintero Segura, quien es juez 11º oral mercantil del primer partido judicial en el estado de Jalisco. Bienvenido, juez. Es un gusto tenerlo en este espacio con todos y cada uno de los abogados y abogadas que están presentes. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos los asistentes por el interés, por participar con nosotros y sobre todo por su inquietud por incorporarse a esta nueva era de abogados, como bien lo dice Paola, y finalmente esta no es otra cosa más que el compromiso que como abogado adquieres desde el momento en que entras a estudiar la carrera y particularmente cuando te gradúas, que empieza verdaderamente tu formación como abogado, básicamente ya en la calle. Bajo esta premisa, el tema de hoy será básicamente la audiencia preliminar en el juicio oral mercantil, en el que tomaremos como tópico fundamental, desde luego, estas primeras etapas que integran la audiencia preliminar y que además resultan relevantes, pues van a incidir de manera directa en todo el proceso. Recordemos que en el proceso mercantil, como en todos los procesos orales del derecho privado, familiar, civil, mercantil, vamos a encontrar el juicio oral como un juicio verdaderamente híbrido y no netamente oral, de tal suerte que la primera etapa del procedimiento será de manera escrita, que es la etapa postulatoria, en la que las partes tendrán invariablemente que exponer la causa de pedir en la demanda para el actor, desde luego, y en la contestación para el que se opone, y ahí revelar no solamente los hechos sobre los que descansa su reclamo, sino las pruebas que anunciarán para efecto de acreditar esos hechos que pretenden para el resultado de una sentencia favorable. En ese sentido, la audiencia preliminar cobra una relevancia particular, porque la audiencia preliminar, entre otros aspectos, el fundamental que pretende al momento de iniciar justamente el proceso oral es llevar a cabo esta condicionante de análisis respecto de condiciones dilatorias en el proceso. ¿Qué busca la etapa de depuración del proceso, que es esta primera etapa en la audiencia preliminar? Justamente busca, y así lo refería el legislador, busca que venga una dilación del proceso innecesaria cuando existen condiciones que van a impedir o de manera temporal o definitiva el dictado de una sentencia. En ese sentido, es muy importante llevar a cabo el análisis en particular de la excepción que vamos a atender y de las condiciones o características que tiene nuestro proceso. Les insisto desde el inicio de esta charla que los procesos en derecho privado, en los procedimientos de oralidad, no son netamente orales, son híbridos, y de tal suerte que esta condición dual de lo escrito con lo oral nos permite que al momento de que lleguemos a la audiencia preliminar encontremos básicamente la posibilidad de tener ya decantada esa condicionante que nos permita conocer lo que pretenden las partes y qué elementos de prueba anunciaron para esa pretensión. Ciertamente en la audiencia preliminar no vamos a llevar a cabo el desahogo de ninguna prueba.
El dato de prueba se va a revelar en el momento en el que se desahogan las pruebas. Sin embargo, para la audiencia preliminar sí tenemos conocimiento de quiénes contienden, qué solicitan y qué elementos anunciaron para incorporarlos a este proceso y a efecto de poder traer el dato de prueba que me sirva para el dictado de la sentencia. En ese sentido, la audiencia preliminar en esta primera fase, que es justamente la depuración del procedimiento, tiene básicamente dos objetivos fundamentales. El primero, calificar la legitimación de las partes en el proceso, de tal suerte que aun y cuando no haya una incidencia que pretenda impugnar la personalidad o representación de alguna de las partes, es obligación del tribunal llevar a cabo un pronunciamiento oficioso respecto de la legitimación en el proceso. ¿Por qué el legislador lo incorporó de esta manera? Si nosotros analizamos la exposición de motivos de la incorporación del procedimiento oral en el 2008 y particularmente para el procedimiento oral mercantil en el 2011, podemos advertir que el legislador pretendía, desde su creación para la etapa preliminar y sobre todo en la depuración del proceso, evitar que el proceso caminase hasta las etapas de revelación de dato de prueba, particularmente y dictado de sentencia, desde luego, que caminara sin posibilidad real y material de poder llevar a cabo el dictado efectivo de la sentencia. Esto implica, desde luego, un cambio en el paradigma de la impartición de justicia, porque ustedes recordarán, los que tengan ya experiencia en el litigio o algunos años de experiencia en el litigio, recordarán que cuando el procedimiento convencional tenía una excepción de falta de personalidad, por ejemplo, podía el procedimiento continuar y esta excepción tenía que ser resuelta antes del dictado del fallo del fondo de la contienda, desde luego. Pero sin embargo, algunos tribunales lo tomaron como un mecanismo, digámoslo, ordinario o recurrente, que las excepciones procesales las resolvían cuerpo de la misma sentencia definitiva de manera previa. Esto tenía como consecuencia un efecto negativo, porque en primer orden nos sujetaba a llevar a cabo el desahogo de un procedimiento completo en sus etapas. En segundo orden, a revelar el dato de prueba. Y en tercer orden, a formular inclusive el tema de los alegatos, es decir, toda la condición de contienda ya estaba echada a andar. Toda la petición de la parte y sustento para justificar su petición ya estaba revelado en el procedimiento y sin embargo podría presentarse una condición de carácter netamente formal de procedimiento que impedía el dictado de la sentencia. Por eso a mí me gusta poner este ejemplo de la falta de personalidad porque era muy recurrente que se opusiera a la excepción y la excepción se resolviera conjuntamente con la sentencia definitiva. Sin embargo, se resolvía en algunos casos de manera procedente cuando ya las partes habían revelado datos de prueba. Esto nos generaba un estado de inequidad procesal porque era probable que la representación deficiente era probable que no se subsanara como lo prevé el artículo, hoy día el artículo 1127. Sin embargo, ante la falta de posibilidad de subsanar la representación implicaba que el procedimiento quedaba sin materia, podían desde luego el actor volver a presentar su demanda, mas sin embargo ya en el proceso ya revelaron una serie de datos de prueba que cuando se venía un nuevo juicio, entonces el posicionamiento tanto del actor como el demandado invariablemente cambiaba, porque ya conocíamos el estado que guardaba el dato de prueba que yo quería revelar en el procedimiento. De tal manera que en esta etapa de audiencia preliminar encontramos esta condición que yo creo muy atinada del legislador. El legislador prevé, en esta primera etapa tenemos que solventar todo aquello que por mínimo que parezca pueda poner en riesgo el dictado definitivo de la sentencia. La sentencia puede ser favorable o puede ser desfavorable a los intereses de una u otra parte. Este no es el tema que buscó el legislador para esta etapa. Lo que busca es justamente que la sentencia sí resuelva sobre el fondo del negocio. De tal manera que la etapa de depuración de procedimiento en esta audiencia preliminar implica, por un lado, calificar la legitimación en el proceso de las partes, la legitimación de la causa,
como ustedes lo saben, será analizada como parte integral de la sentencia definitiva, pero la legitimación en el proceso tendrá que analizarse justamente en esta etapa de depuración para efecto de luego entonces, ya una vez que sabemos que quienes contienden efectivamente son quienes tienen esa facultad y potestad de venir al procedimiento a contender, entonces vamos a adentrarnos en esta misma etapa de depuración con el análisis de las excepciones que puedan dilatar el proceso. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias? Lo refiere el artículo 1122 del Código de Comercio y enumera una serie de excepciones. Sin embargo, al paso del tiempo encontramos que han venido incorporándose otra serie de impedimentos al proceso que habrá que solventar justamente en esta etapa. Y ahorita pondré un ejemplo del por qué. Pero si nosotros recibimos a trámite cualquiera de las excepciones que prevé el artículo 1122 del Código de Comercio, invariablemente el tribunal tendrá que resolverlas, ya sea mediante interlocutoria o mediante acuerdo oral en audiencia preliminar, el estado de esta excepción procesal, porque tendrá como consecuencia la imposibilidad o posibilidad del dictado de la sentencia definitiva y entonces con esto evitamos primero dilatar en el tiempo el desahogo del proceso de manera ordinaria. Pero lo más importante, evitamos que las partes, no obstante haber anunciado las pruebas, no revelen el dato de prueba, que esto es fundamental. El dato de prueba será revelado cuando se desahogue la prueba y me refiero desde luego a aquellas pruebas que requieren de desahogo. Si se trata de pruebas documentales que se incorporan al proceso, bueno, por su naturaleza misma, estas pruebas serán desahogadas de manera incorpórea, si lo tenemos que llamar así en el proceso, y tendrán que ser atendidas conforme a lo que venga redactado en el documento de que se trate y con el efecto que se pretenda para la contienda. Sin embargo, si se trata de pruebas que van a incorporar dato de prueba novedoso para el momento en el que estamos en el proceso, y me refiero a la prueba confesional, a la prueba testimonial, a la prueba de inspección judicial, a la prueba pericial de la materia que ustedes puedan imaginar. Este tipo de pruebas, en el momento de su desahogo, revelan dato de prueba. De tal suerte que si nosotros no depuramos y dejamos una condición pendiente de resolver que puede impedir el dictado de la sentencia, como les ponía un ejemplo, puede poner en riesgo que se pronuncie un dato de prueba que al rato deje en un estado de inequidad procesal a las partes. De tal manera que estos dos elementos en la etapa de depuración de procedimiento se tienen que analizar. El primero, la calificación de la legitimación procesal, y el segundo, la atención de las excepciones para el proceso o excepciones que las conocemos típicamente como excepciones dilatorias. Estas buscan, desde luego, que se subsanen deficiencias de carácter procesal que no inciden o no debieran incidir típicamente en el fondo de la contienda, pero sí que son estrictamente necesarias para llevar un orden en el proceso y que además se requieren para llevar a cabo el dictado de la sentencia definitiva. Y me vienen a la mente, desde luego, la litispendencia, la conexidad de causa, justamente la falta de personalidad, entre otras. Eh, Quiero enfocar esta charla en esta parte de la audiencia preliminar, la quiero enfocar en la excepción de oscuridad de la demanda. La excepción de oscuridad de la demanda, y lo digo con todo respeto a quienes pues básicamente la oponen de manera recurrente sin un rigor de análisis y de argumentación en su oposición. Esto es una excepción que puede resultar muy relevante, pero luego también se puede utilizar como un mecanismo que se pretende como dilatorio. Inclusive los tribunales tenemos la obligación de, al momento de recibir la excepción, llevar a cabo un análisis muy pulcro con respecto de lo que se pretende con la excepción de oscuridad de la demanda para determinar primero si procede su admisión y evitar que sea, como indicaba, una excepción que solo pretenda dilatar el proceso. ¿Cuándo se puede actualizar una oscuridad de la demanda? La oscuridad de la demanda no se actualiza cuando una demanda es redactada en un término en el que a mí no me gusta, cuando yo no entiendo lo que me pide o cuando considero que lo que pide no es procedente. No. La oscuridad de la demanda atenderá siempre a circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que están pidiendo en la contienda.
Si en la contienda me piden el cumplimiento de un contrato, y para el cumplimiento de un contrato se requería de características especiales que una de las partes tenía que cumplir, y entonces en la demanda no me hacen una narrativa cronológica de las características especiales que motivan el reclamo de cumplimiento de la demanda, puede haber una oscuridad en la demanda. Me dejas en esa imposibilidad material de atender tu petición, de defenderme sobre aquella, de argumentar en contra de aquella, porque no conozco las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que tú ahora pretendes reclamarme, o no pretendes, me reclamas formalmente en un proceso. De tal suerte que la oscuridad de la demanda tiene que radicar justamente en estos vacíos de información que ponen en riesgo a quien contesta una demanda de una defensa adecuada y completa con respecto de la causa de pedir. De ahí que es muy importante que cuando nosotros vayamos a plantear una oscuridad de la demanda, y por eso iniciaba esta parte con ello, que quien la vaya a plantear verdaderamente tenga un rigor en el análisis y la necesidad de la excepción. Porque les confieso que me topo con un 80% de excepciones de oscuridad de la demanda, que prácticamente es el concentrado de un copia y pega de alguna otra contestación de demanda que tenían en su oficina o que les proporcionaron por ahí algún colega. Y entonces la oscuridad de la demanda no es otra cosa más que un argumento de oposición con respecto de lo que uno pretende. Reitero, la oscuridad de la demanda no es con respecto de yo oponerme frontalmente contra lo que el otro quiere. No, la oscuridad de la demanda es decirle al juez, juez, yo no puedo tener una defensa adecuada, ni puedes permitir el avance del proceso si no tengo yo elementos que me puedan permitir una respuesta respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a lo que me reclaman formalmente en el proceso. De tal suerte que, reitero, la mayor parte de excepciones de oscuridad de la demanda las pretenden o las centran en justamente la oposición del derecho. Ese es un tema de debate en sentencia. Ese es un tema que se debate con respecto a los argumentos, si efectivamente quien les viene a reclamar una prestación tiene derecho o no, o en el tiempo ya es exigible o no, o la condición que efectivamente me reclame tendrá que ser cumplida por mí o no dentro de un proceso. Pero no necesariamente esta condición me implica una oscuridad. Oscuro será aquello que no me permita visualizar justamente lo que se me reclama de fondo. Hay ocasiones en que la oscuridad de la demanda es tan clara. Les comparto un caso que hace un par de años analicé un tema de materia de seguros, en el que el asegurado hablaba de 3 pólizas de seguros y con relación a una de ellas se suscitó una eventualidad. Era un daño por condiciones meteorológicas, un tema de lluvia con inundación, y era parte de la cobertura. Pero cuando haces una narrativa, de la narrativa de los hechos, no había claridad de cuál de las 3 pólizas era el reclamo, en cuál de las 3 pólizas basaba sus argumentos del aviso, en cuál de las 3 pólizas podían establecerse las condiciones de aseguramiento, pues cada póliza tenía condiciones especiales de aseguramiento, e inclusive el propio actor había acompañado las condiciones generales de las 3 pólizas, y estas condiciones generales en sí mismas eran diferentes, porque trataban justamente de tópicos de aseguramiento diferentes. Entonces, cuando la aseguradora contesta y dice, efectivamente es mi cliente, efectivamente le vendí esas 3 pólizas, pero lo que no entiendo es que en función a esas 3 pólizas, ¿cuál es su reclamo concreto en relación a cada una de ellas? ¿Qué me pide sobre ellas? Realmente la demanda era deficiente en condiciones de circunstancia de modo, tiempo y lugar, porque una de las pólizas cubría, por ejemplo, robo de artículos, homenaje de casa, mas, sin embargo, la de daño meteorológico no cubría esta prestación. Entonces, él argumentaba que por la inundación había una de las bardas perimetrales de la finca, había cedido, se había derruido, y como consecuencia personas habían entrado y habían robado cosas al interior de la finca. Pero no determinaba cómo habían acontecido efectivamente los hechos, y menos determinaba si reclamaba la reparación de los daños que había causado el evento meteorológico, o también el objeto del menaje de casa. Es decir, era muy confusa la redacción de la demanda. No obstante, que ya el tribunal había de manera oficiosa generado una prevención a la parte actora. Finalmente,
tenemos nosotros que atender la causa de pedir como la expongan las partes. Nosotros como tribunal no tenemos ningún derecho de modificar la causa de pedir. Sin embargo, cuando las partes en oposición, justamente en excepción pertinente de oscuridad, se oponen precisamente por esta falta de claridad en el reclamo, entonces este tipo de excepciones en la etapa de depuración de procedimiento tienen que ser atendidas. ¿Por qué el legislador determinó que la oscuridad de la demanda deba ser atendida en esta etapa y no en el fondo del negocio? Precisamente porque no incide, perdón, en el fondo del negocio. El fondo de negocio tal vez la causa del cumplimiento de un contrato, de la rescisión de un contrato, del pago de una cantidad de dinero, probablemente no incida justamente con esta parte de ausencia de datos de la demanda. Basta con que, al ser procedente la excepción de oscuridad de la demanda, el tribunal prevenga a la parte actora para que aclare y corrija con respecto de lo que resolvimos como tema oscuro o ausente en la demanda, con el apercibimiento, desde luego, que en caso de que quien redacta esa demanda no revele esos datos, el juicio se sobreserá de manera inmediata y desde luego tendrá como consecuencia el pago de gastos y costas, como prevé la fracción quinta del artículo 1084 del Código de Comercio. Pero como se trata de un tema de mero formulismo para el proceso, que desde luego incide, insisto, en la sentencia, si la parte actora satisface esta condicionante, bueno, entonces el procedimiento tiene que continuar en el resto de sus etapas. Por eso les denominamos excepciones dilatorias, porque lo único que van a lograr en el proceso es justamente dilatar el procedimiento. En ese sentido, es bien importante entender que la etapa de depuración de procedimiento es una etapa que le resulta inherente de manera exclusiva al tribunal como rector del proceso y como principal garante de las condiciones de equidad en el proceso, pero claro que tiene influencia cada una de las partes cuando llevan a cabo el argumento de la oposición de la excepción y de la evacuación de la vista para el tema de la excepción. Yo siempre recomiendo que, desde luego, cuando tienen motivos de defensa, los hagan valer. Si no hay motivos de defensa y lo único que quieren es dilatar el proceso, creo que funciona mejor una buena negociación. Pero vamos a suponer que están en un procedimiento en el que hay condiciones que se tienen que debatir por el derecho que se reclama. Si fuera el caso, lo correcto es que, opuesta a una excepción dilatoria, evacúen invariablemente la vista. Y aquí hay una gran cantidad de aspectos a atender que desde luego tendrán que ser, los vamos a ir platicando en el desarrollo del curso en general, pero solo como tema introductorio, el sujeto que debe de cumplir la prevención de una oscuridad de la demanda para efecto de corregir o incorporar el dato oscuro o ausente, no es de ninguna manera el autorizado en amplios términos como en muchas ocasiones lo hace. Hay infinidad de casos en el que el autorizado en amplios términos pretende cumplir una prevención respecto de esta excepción. Sin embargo, ese autorizado en amplios términos no es el titular del derecho a ejercer, por lo que les van a declarar improcedente la petición y como consecuencia incumplida la excepción o la deficiencia de la demanda y les sobreserán el juicio. Esto le es inherente exclusivamente a quien es el titular del derecho, al actor en este caso, ya sea por haber comparecido por derecho propio o en la representación que tenga de aquel por el que comparece al juicio. Pero lo comparto porque sigo recibiéndolo de manera cotidiana, que los abogados que están autorizados y reconocidos en el procedimiento como autorizados en amplios términos, pretenden venir a cumplir este tipo de prevenciones cuando una demanda es oscura e inclusive pretenden venir a evacuar la vista que se les da con respecto a la contestación de la demanda sin que sea posible que se les tenga por esta manifestación. Insisto, esta es parte integral de la causa de pedir que le es atribuible exclusivamente a quien tenga la legitimación activa en el proceso. De tal manera que esta primera etapa en la audiencia preliminar tiene este tópico fundamental de limpiar el proceso, de dejarlo tan pulcro que nos permita llegar al dictado de la sentencia que resuelva el fondo de la contienda. El otro tópico que comentábamos para el caso, como lo refiere Pau en el inicio de esta charla,
Hablamos de los acuerdos en una audiencia preliminar y son dos elementos de acuerdo que se tienen que desahogar. El primero, los acuerdos sobre hechos no controvertidos y el segundo, los acuerdos sobre las pruebas que anuncia cada una de las partes, conocidos como acuerdos probatorios. Estas dos etapas de acuerdo, como su nombre lo dice, implica la voluntad directa y concreta de las partes. No pueden desahogarse puntos si ambas partes no coinciden con el punto a desahogar. Si no, alguna de las partes no asiste al desahogo de la audiencia preliminar, esta etapa por su cometido no podrá ser desahogada y en consecuencia se tendrá que cerrar sin celebración de acuerdos. Por eso aquí la pregunta que le manifestaba a todos ustedes a partir de este webinar es, ¿efectivamente los acuerdos agilizan el proceso? Y yo les diría que invariablemente lo agilizan. ¿Cuándo es un buen acuerdo y cuándo es un momento adecuado para proponer un acuerdo? Y típicamente no lo hacen. Les voy a poner un ejemplo de lo que es muy recurrente. Viene una persona a demandar la nulidad de una transacción bancaria por vicios en el consentimiento. Resulta que un día abre su página, su aplicación de internet, o bien va a la sucursal bancaria, o bien le llega un estado de cuenta y resulta que tiene un saldo de 10,000 pesos cuando tenía un saldo de 500,000. Entonces hubo una disposición de 490,000 pesos en su cuenta sin su consentimiento. Y presenta su demanda y entre los datos de prueba que va a revelar y la causa de pedir, uno de los elementos que tiene que justificar para el tribunal es la vinculación contractual con la demandada. Entonces, típicamente parten narrando que son clientes del banco, que tienen una cuenta número tal, que la cuenta es una cuenta de depósito, o es una cuenta de inversión, o es una cuenta digamos, para adquirir valores dentro de la institución, pero en la mayor parte de ocasiones hay ausencia del documento que acredita la relación contractual. Muchos clientes de las instituciones bancarias aperturan una cuenta y mal salen del banco cuando están tirando el contrato que celebraron. Y ahí lo dejan perpetuo y pasan años, otros por solo el transcurso del año ya no tienen el contrato a la mano, pero sin embargo ustedes ya narraron hechos que los vinculan con una institución bancaria, pero no aportan ningún elemento de prueba para acreditarlo. Luego narran cómo ocurre o cómo creen que ocurrió la disposición del recurso y entonces viene ya la oposición directa y frontal contra las disposiciones que se hicieron en su cuenta bancaria. Típicamente en una demanda de esta naturaleza, las instituciones bancarias, siendo clientes, contestan la demanda y lo primero que dicen es, efectivamente es mi cliente, efectivamente tenemos una cuenta de depósito o de inversión, de lo que fuera, y efectivamente en tal día ocurrieron las transacciones como las narra. Lo que no es cierto tal vez es que las transacciones sí las hizo con el uso de su firma electrónica, porque utilizó su NIP, su contraseña y etcétera. Y viene un argumento de defensa frontal. Llegamos a la audiencia preliminar y lo primero que les preguntamos justamente en la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos es si tienen acuerdos para proponer. Y es muy común que los abogados litigantes de los actores en estos procesos digan, no, no tengo ningún tipo de acuerdo. Cuando ya la institución bancaria contestó la demanda y reconoció la relación contractual, ustedes ya con ese reconocimiento, celebrando el acuerdo, lo que van a hacer es retirar de la litis ese punto de disenso. Ya no hay discusión si ustedes son o no clientes del banco. Ya fue reconocido por ambas partes y entonces ustedes van adelgazando toda la argumentación que se pueda dar en el proceso precisamente para dejar en sentencia exclusivamente lo que es materia de debate. Hay ocasiones en que antes de venir al juicio van a Conducef y desahogan todo un proceso administrativo, y una vez que desahogaron todo este proceso administrativo, lo acompañan, lo narran en el juicio y lo acompañan como prueba, y el banco viene y contesta y le reconoce la existencia de esta relación, de este procedimiento administrativo, y reconoce que ahí no llegaron a nada y que dejaron a salvo los derechos. Y cuando ustedes están en esta posibilidad de celebrar acuerdos sobre hechos no controvertidos, claramente puede constituir un acuerdo sobre hecho no controvertido. Puedes narrar en el punto séptimo que desahogamos todo este proceso. Quiero que lo retires de la litis. Ya no funge como un tema de debate porque ya la propia bancaria me responde que efectivamente este es un tema ya superado.
¿Puedo retirar ese hecho no controvertido, pero sí dejar la prueba? Sí puedo hacerlo. Puedo decir que ya el tema o el hecho o la narrativa del hecho ya no genera debate, mas sin embargo las constancias que integran el procedimiento ante Conducef, que yo incorporé también como dato de prueba, sí me van a ser relevantes probablemente para el objeto de mi causa de pedir. Entonces, celebro un acuerdo sobre hecho no controvertido para que ese dato o ese debate se retire de la litis y posteriormente, concluida la etapa, tendría que celebrar un acuerdo probatorio para que se tenga por reconocido el contenido integral de las constancias que fueron desahogadas en el procedimiento administrativo ante Conducef. Y ya desde luego, el contexto de esa prueba con respecto a la causa de pedir invariablemente tendrá que ser pronunciada por el juzgador cuando dicte la sentencia. Pero sin embargo, ya agilicé el proceso. Hay ocasiones inclusive que acompañan documentos en copias simples y que su contraria cuando contesta reconoce la existencia del documento y para el perfeccionamiento ofertan el reconocimiento del documento y ofertan el oficio a no sé qué institución o el oficio al banco, etcétera, etcétera, cuando dentro del debate que se dio ya en la contestación de la demanda es una condición superada. Esto implica que puedan celebrar un acuerdo probatorio para tener ya por reconocido el contenido integral de esa prueba documental, que luego será probablemente una de las pruebas que incidan en el resultado de la contienda. De ahí que es fundamental que tomemos el expertise y empecemos a generar una práctica adecuada de la celebración de acuerdos, en primer orden, sobre hechos no controvertidos, que estos modifican la litis, y posteriormente acuerdos probatorios que implican justamente evitar el desahogo de pruebas que resulten a la postre innecesarias. Yo advierto de manera recurrente que luego presentan la prueba confesional como si tuviera que ser una prueba inevitable en los procedimientos y prácticamente vienen todos los procesos, incluidos en los juicios mercantiles ejecutivos, cuando se ejerce la acción cambiaria directa con un título de crédito, presentan una prueba confesional. Yo me pregunto, ¿qué dato de prueba van a obtener adicional a su propio título? Sin embargo, en la demanda lo presentan. Entenderé que lo puedan presentar en la evacuación de la vista si de las excepciones hay condiciones de oposición que puedan poner en riesgo la viabilidad o la procedencia del cobro. Y entonces, en la evacuación de la vista la puedo incorporar precisamente para destruir las excepciones que se están pretendiendo. Correcto. Pero en la demanda inicial como documento o como parte integral de la justificación de mis documentos o de mi causa de pedir, me parece que es ociosa. Respeto desde luego a quien le guste anunciar esta prueba y desahogarla, pero sin embargo, si yo ya advierto de mi contestación de demanda que lo que estamos debatiendo se puede centrar en el desahogo de una sola prueba y anunciamos cada uno 5, 7, 10 pruebas de desahogo, podemos ofertar un acuerdo probatorio para tener ya por solventados los hechos que se pretenden justificar y recordemos que los acuerdos probatorios lo que van a traer como consecuencia es que el hecho se tenga probado. En ese sentido, tienen que ustedes ser muy conscientes del acuerdo probatorio que van a celebrar porque van a reconocer el efecto de la prueba. Y desde luego puede incidir en el dictado de la sentencia. El acuerdo probatorio no retira la prueba, a diferencia del acuerdo sobre un hecho no controvertido. El acuerdo probatorio permanecerá para ser analizado en sentencia definitiva como una prueba ya solventada o reconocida por ambas partes y el efecto probatorio entonces ya queda a disposición del juzgado, dependiendo el tipo de prueba que sea y la condición de la tasación de valoración de esa prueba para efecto de incorporarla al dictado de la sentencia. De ahí que es bien importante entonces en esta etapa de acuerdos dentro de la audiencia preliminar, entender que el acuerdo sí me será eficaz para reducir los tiempos del desahogo de mi proceso y sobre todo para evitar gastos de desahogo de pruebas. Imaginemos que estamos ante un proceso que requiere pruebas con diligenciación de un exhorto para tomar datos de prueba de un inmueble o hacer una inspección o citar a declarar a tal o cual persona para efecto de que se incorpore el proceso de manera posterior, probablemente mis acuerdos me permitan evitar la dilación del procedimiento y podré llegar mucho más rápido al dictado de la sentencia. Como último tópico, para efecto de dar esta idea general de lo que vamos a tratar a lo largo del curso, como último tópico, desde luego, se tiene que analizar la impugnación de las pruebas en esta etapa de audiencia preliminar. Es muy común que las partes objeten
las pruebas o en la contestación de la demanda o en el escrito de evacuación de vista. Y lo están haciendo de manera oportuna, anticipada, pero oportuna. El artículo 1390 bis 45 nos da un momento preciso para la objeción en cuanto al alcance y valor probatorio de las probanzas. Y nos dice, estas serán objetables hasta la audiencia preliminar, precisamente en el momento de la admisión de la prueba. ¿Por qué motivo? Porque el legislador cuando hace un análisis dice, ¿para qué tendría que haber una argumentación de oposición a la prueba si no está incorporada al proceso? Recordemos que ustedes al momento de presentar la demanda anuncian sus pruebas, tu contraparte al momento de contestar la demanda anuncia sus pruebas, pero estas pruebas serán parte integral del proceso cuando sean formalmente admitidas. Y ya formalmente admitidas, se procederá a su desahogo y entonces la valoración me puede servir o me puede perjudicar, pero la prueba deja de ser mía, la prueba ahora es del proceso. Mientras tanto, por eso el legislador dijo, no tiene ningún caso oponerme frontalmente ante una prueba que yo no sé si se incorpora o no formalmente al proceso. Este tópico es diferente a la impugnación de autenticidad de una prueba. La impugnación de autenticidad sí ocurre en dos momentos diferentes, depende el papel que tenga yo en mi proceso. Si yo soy el actor, la impugnación de las pruebas en cuanto a su autenticidad sobre las que acompañe mi demandado, yo la podré hacer hasta la audiencia preliminar, precisamente en la etapa de admisibilidad de pruebas. Pero si yo soy el demandado y quiero impugnar un documento que incorporó el actor en su demanda, entonces el legislador dijo, para ti la oportunidad es en el momento que la conoces, de tal suerte que este documento se tiene que impugnar por cuanto hace a su autenticidad en el momento de la contestación vía excepción. Uno lo desahogará mediante una excepción en el proceso y otro lo tendrá que desahogar mediante un incidente de impugnación de autenticidad. De tal suerte que esta parte, desde luego, en el curso la tendremos que desarrollar de manera muy puntual, porque vamos a encontrar que la impugnación del documento es un instrumento que nos permite una oposición frontal para hacer efectivo nuestro derecho de contradicción en un proceso. Pongo un ejemplo vago. Imaginemos que nosotros presentamos una demanda por el cobro de unas cantidades de dinero y cuando me contestan la demanda me acompañan un recibo con una firma que dicen que es mía y entonces con ese recibo dicen, aquí te opongo la excepción de pago porque en tal fecha le entregué el dinero y aquí está el recibo que lo justifica. Pero esa firma es falsa. Esa firma nunca la estampé, nunca la instruí, nunca tuve vinculación con ella. Entonces, este tipo de elementos en el proceso, como es la impugnación, resultan de suma relevancia porque van a incidir de manera directa en la causa de pedir. Por eso es bien importante y por eso insistía yo para este webinar que seamos muy diligentes cuando atendamos la audiencia preliminar, porque las etapas que aunque parecen netamente procesales, todas invariablemente van a incidir en el dictado de la sentencia y entonces de ahí resulta relevante no solo la presencia de las partes, sino tener conocimiento pleno del procedimiento que estoy atendiendo y de los elementos que pretendo obtener en mi sentencia. Mi recomendación siempre será no formulen alegaciones irrelevantes, no acompañen pruebas que no les va a traer ningún beneficio procesal, siempre celebren acuerdos sobre hechos no controvertidos o sobre acuerdos probatorios cuando estos vayan a traer como consecuencia que el procedimiento se agilice y cuando además a ustedes les revele ya un dato de prueba, que esto es muy importante, si ya hay el reconocimiento expreso de una prueba que yo pretendía incorporar, bueno, en la propia audiencia preliminar celebran un acuerdo precisamente para evitar girar oficios, citar partes, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres tópicos me pareció muy importante para este curso del proceso oral mercantil. Me pareció muy importantes porque son estos detalles que de repente perdemos de vista cuando nosotros estamos estructurando la comparecencia a una audiencia preliminar. No me quedaré con las ganas, perdón,
de decirles que el primer requisito para el buen desahogo de una audiencia preliminar es que asistan a la audiencia preliminar. Muy común que las partes no asisten a las audiencias preliminares y luego entonces, cuando se admiten pruebas en una audiencia preliminar, no saben siquiera cuáles fueron las prevenciones y apercibimientos para la integración y el desahogo de la probanza. Pretenden que los tribunales solventen la obligación de las partes para integrar una prueba, cuando el legislador, al incorporar el procedimiento oral, generó una serie de cargas mayores para las partes en el proceso. Tan es así que quitó las notificaciones personales para con ello traer a las partes al proceso y no el proceso buscar a las partes, pero además también les generó la carga del desahogo de la prueba en términos del artículo 1390 bis 37, que me parece muy interesante, en el que responsabiliza al oferente de la prueba con su correcto desahogo más allá del tribunal. El tribunal tendrá siempre la obligación de proveerles todos los insumos necesarios para el desahogo de la prueba, citar a partes, generar multas, ordenar diligencias, etcétera, etcétera. Pero el desahogo en sí mismo es de exclusiva responsabilidad del que anuncia la prueba. Por eso es bien importante, bueno, cuando tengamos posibilidad, celebrar acuerdos precisamente para no dilatar el proceso y quitarme justamente de cargas procesales a la postre innecesarias. Bien, pues vamos a dejar unos minutos, unos 15 minutitos de posibilidad de preguntas y respuestas sobre estos tópicos para arrancar. Desde luego los invitamos para que durante la secuela de este curso vamos a desahogar todas estas condicionantes que se pueden dar en la audiencia preliminar, en la audiencia juicio. Vamos a retomar esta parte de la etapa postulatoria para buscar áreas de oportunidad de cuando se presenta una demanda, qué podemos mejorar, cómo la podemos debatir, cuál es el momento preciso, como ahora les comentaba, para efecto de impugnar un documento, de objetar el documento, qué mejores elementos me pueden servir para un argumento de objeción. Recordemos que el objetar por el objetar no me trae en sí misma la consecuencia de la valoración de la prueba. La objeción de una prueba tiene que tener invariablemente acompañado un argumento que me permita desvirtuar el objeto que mi contraria pretende sobre él. Entonces, la objeción tiene desde luego su técnica y su objeto. Por eso es bien importante que ahora en la secuela del curso lo vamos a ir platicando con los compañeros que van a estar participando y su servidor, desde luego. Paola o Joana, pues, están por acá presentes. No sé si tengan preguntas los participantes para de la charla del día de hoy y poder poner toda la información disponible para ellos. Hola, maestro. Aquí en la cajita de preguntas y respuestas todavía no tengo ninguna. Esperemos que algún participante quiera hacer una pregunta y con gusto lo respondemos. Bien, les vamos a dar unos minutitos para si alguien quiere hacer una pregunta. No sé si a mí me aparece en directo aquí en el chat del webinar o llegan directamente con ustedes. Pues aquí está en el Zoom. No sé si le aparezca abajo a un ladito del chat. Viene la de preguntas y respuestas. Me parece que también lo puede haber este, Sí, pero todavía no tenemos ninguna, entonces, si quieren, nos esperamos tantito a ver si alguien quiere participar. vamos a ver. O igual pueden levantar la mano y les doy la palabra Anímense a para que preguntar puedan. si lo pueden hacer también de manera oral, adelante, ¿eh? Sí, también. Ujú. Tenemos muchos participantes y ninguno opina. Nos vamos a hacer como en la universidad, entonces nosotros los vamos a preguntar a ellos. Sí, ¿verdad? Anímense, si tienen alguna pregunta, adelante. A Listo, ver, ya tenemos una. bien. Héctor Luna pregunta, ¿el juez anuncia el momento en que se puede objetar las pruebas? Sí, mira, gracias Héctor por tu pregunta. El código nos indica cuándo se pueden objetar las pruebas. Ya viene preestablecido, desde luego, el artículo 1390 bis 45 nos indica cuándo. El término final para la objeción de las pruebas es justamente cuando se admiten en audiencia preliminar. Si tú lo haces al momento de contestar la demanda o al momento de evacuar la vista, lo estás haciendo de forma anticipada, pero oportuna. Te tienen que tomar en consideración tus objeciones al resolver en sentencia. El momento final, digámoslo así, es justamente cuando se admiten las pruebas y entonces sí hay obligación del juzgador de indicar
que se ha concluido con el pronunciamiento del acuerdo en el que se admiten las pruebas y entonces yo le tengo que dar el uso de la voz a la contraria. Por ejemplo, si yo analicé las pruebas de la parte actora, las admito, las desecho, lo que haya resuelto, y entonces le tengo que dar el uso de la voz a la parte demandada para que realice las manifestaciones en vía de objeción si así lo estima pertinente. ¿En ese momento se tiene que resolver la objeción? No. Solo se realiza la objeción y esta es parte integral del dictado de la sentencia. Ahí tendremos que ya debatir sobre la prueba, la pertinencia y la objeción para generar un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Pero es justamente hasta ese momento. Bien. Raúl Méndez por acá pregunta, cómo se impugna la autenticidad de una prueba? Ok. Para impugnar la autenticidad tenemos que analizar de forma integral el artículo 1390 bis 45. En el legislador generó una obligación concreta e irrestricta. Si tú vas a impugnar la autenticidad de un documento, tendrás que, además de generar los argumentos de impugnación, decir por qué crees que ese documento es falso, tienes que anunciar invariablemente la prueba pericial, porque con ella vas a poder revelar que efectivamente el documento fue alterado, fue modificado, la firma que lo calza no le corresponde a la persona, etcétera, etcétera. Depende de tu argumento. Pero entonces tiene que ir invariablemente acompañado de la prueba pericial y para eso tienes que analizar el artículo 1390 bis 46 porque el anuncio de la prueba pericial tiene reglas en particular que tienes que atender al momento de abrir tu incidente de impugnación de autenticidad del documento. Por eso es bien importante. Esto, desde luego, va a ser parte integral del curso, va a ser parte integral de una de las sesiones del curso cuando sea la admisión de pruebas y la impugnación. Ya veremos la impugnación que puede hacer el demandado respecto de las del actor o el actor respecto de las del demandado, pero será vía excepción o vía incidente, depende qué rol juegues en el proceso. Pero es a través justamente de esta oposición con el anuncio de la prueba. Juan Manuel Becerril nos pone aquí una pregunta. El tipo de pruebas que son admisibles al reservarse la vista y las excepciones y defensas opuestas. Muy bien. Juan Manuel, gracias por tu pregunta primero. En el escrito de evacuación de vista pueden ser admitidas todas las pruebas que tú consideres pertinentes, pero tienen que tener una característica, que las pruebas sean tendientes a destruir las excepciones. Si tú en la evacuación de la vista pretendes incorporar un dato de prueba que vaya a justificar la acción puesta en ejercicio, esa prueba es extemporánea porque la debiste haber anunciado en tu demanda inicial. Te voy a poner un ejemplo que genera a veces confusión para lograr entender esta parte de cuál es el momento. Tú vienes y demandas a una persona por el pago de pesos y centavos y como base toral de tu causa de pedir son las facturas del producto y servicio que prestaste. Entonces tú acompañas las facturas y haces una serie narrativa de hechos de cómo aconteció la prestación del servicio o la venta del producto y vienes hoy al juicio, únicamente vienes a demandar el pago del valor de las facturas. Esa es tu acción. Cuando contesta la demanda, el demandado te contesta y te dice, yo a ti ni te conozco. Yo nunca, no he tenido ningún trato comercial contigo, no sé ni quién eres, y entonces, pues a ver cómo le haces, pero yo a ti no te conozco. Y te revierte la carga de la prueba. En la evacuación de la vista, sí vas a poder anunciar pruebas tendientes a acreditar la relación comercial. ¿Y por qué sí es posible? Porque la relación comercial no era materia de debate en tu demanda. En tu demanda solo reclamabas pesos y centavos. Pero como el otro se opone y niega la relación comercial, entonces tú requieres acreditar ese antecedente que era innecesario para el reclamo inicial de la demanda, ese antecedente de la relación contractual. Y es muy válido en muchas ocasiones que anuncian otras facturas, por ejemplo, y dicen, mira juez, él dice que no teníamos relación comercial, pero ¿qué crees? Ahí te van estas 10 facturas con estos 10 comprobantes de pago de relaciones comerciales que tuvimos previo a las celebradas con estas facturas y que como consecuencia justifican que sí hemos tenido relación contractual y entonces con eso pretendo destruir su excepción de contestación de falta de acción justamente porque desconoce nuestra relación contractual. Es un ejemplo muy recurrente que veo, pero es un ejemplo de cómo una prueba se incorpora justamente en la etapa de evacuación de vista y que no es incidente
con la causa de pedir principal. En otro tópico, al revés, te pongo el ejemplo. Yo presento una acción causal y vengo y demando con un pagaré que ya me prescribió mi acción cambiaria. Y redacto mi demanda como si se tratara de una acción cambiaria directa. Es decir, no revelo ningún dato de la relación subyacente al pagaré. Solamente digo cuándo se firmó, de cuánto era, cuánto interés y cuánto me debe y págueme. En la evacuación de la vista, muchas personas cuando contestan dicen, pues ¿sabes qué? No me dice cuál es el origen contractual o comercial de ese pagaré, como consecuencia de su acción está muerta. Y en la evacuación de la vista pretenden incorporar datos de prueba para acreditar la relación subyacente. Estas pruebas no son posibles de admitir porque estas sí son tendientes a acreditar la acción principal propuesta. Y ya entonces son extemporáneas para el proceso porque se debieron haber aportado en el escrito de demanda y no en el de evacuación. Te pongo esos dos ejemplos, pero esos básicamente en términos generales, que también serán de los tópicos a tratar, básicamente serán en términos generales los momentos y el objetivo que pretenden. Bien, dice Gilberto. Ok, respecto al incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Bien, ¿y cómo se subsana? El incidente viene previsto en el artículo 1390 bis 6 del Código de Comercio. El incidente de nulidad de actuaciones por defectos de emplazamiento lo puedes plantear por escrito hasta antes del desahogo de la audiencia preliminar. Llegada la audiencia preliminar, lo puedes plantear hasta antes del dictado de la sentencia de forma oral en cualquiera de las audiencias que se desahoguen. Y desde luego el incidente cuando se admita tendrá que incorporar las pruebas que tú anuncies para el caso, tendrás que correrle vista desde luego a tu contraria y en una audiencia especial se tendrá que resolver esa condición incidental para determinar si hay vicios en el emplazamiento y ordenar reponerlo, regresarte justamente a la etapa y entonces volver a desahogar todo el procedimiento. Típicamente lo hacen por escrito antes de la audiencia preliminar, pero no es tu único momento. Lo puedes hacer de forma oral en la propia audiencia preliminar o en las audiencias de juicio o en las audiencias que durante el proceso se desahoguen, siempre y cuando no esté resuelta en sentencia definitiva la contienda. Una vez que se dicta la sentencia, el incidente de nulidad de actuaciones no puede nulificar los efectos de la sentencia, solamente los efectos del proceso, de tal suerte que lo único que te restaría una vez ya dictada la sentencia es un amparo indirecto por defectos en el emplazamiento, considerándote tú como tercero ajeno por equiparación. Pero ese es el momento para el desahogo. Bien, Víctor dice... Bueno, perdón que no pueda contestar totalmente de forma integral tu pregunta porque el tipo de excepciones y defensas que son procedentes y en su caso, cuáles se pueden hacer valer al contestar la demanda. Bueno, es que depende del caso concreto. Todas las excepciones, el que las propone pretende que sean eficaces en el proceso, pero depende del caso concreto para saber cuáles oponer. Hay excepciones que ya el código reconoce y las tiene perfectamente identificadas, pero hay excepciones innominadas que solamente pretenden de aquel que hace el planteamiento formal, es la oposición directa a la causa de pedir de su contraparte. Pero tu pregunta es muy genérica en esa parte. ¿Cuáles excepciones se pueden oponer? Bueno, todas las que creas que son convenientes para la causa de pedir. ¿Serán procedentes o no? Dependerá justamente de los elementos de prueba que incorpores para justificar tu excepción. Hay que recordar, fundamental, el artículo 1194 del Código de Comercio tiene una condición muy clara para cada una de las partes. El actor tiene que justificar su acción y el demandado sus excepciones, de tal manera que cada quien tiene cargas procesales muy independientes para el caso. Bien, Jorge aquí nos pregunta... Muy buena tu pregunta. Pregunta Jorge, dice Jorge Flores. ¿Es obligación del juez advertir si hay oscuridad de la demanda o debe esperar que el demandado lo haga valer como excepción? Yo te diría, tenemos la potestad y me parece que es muy importante que al momento de recibir la demanda generemos una prevención cuando consideramos que la demanda es oscura o no reúne algún requisito, en particular para el caso del juicio mercantil del artículo 1390 bis 11. Sin embargo, si el tribunal no aprecia, porque no conoce, recordemos que el tribunal recibe una serie de narrativa de hechos
y yo no sé si en tu narrativa de hechos me estás revelando todos los hechos inherentes a lo que tú pretendes. No lo sé porque finalmente tú estás estructurando una verdad en tu procedimiento. Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, el juez sí puede hacer prevenciones y apercibimientos para que se aclare y corrija la demanda con la pena de no tenerla por presentada, y lo puede hacer por única ocasión. Mas, sin embargo, ya admitida la demanda, tendrá que ser invariable vía excepción para que el juez pueda meterse justamente al tema de la causa de pedir. La causa de pedir la construyen las partes, no el tribunal. El tribunal no puede incidir en la causa de pedir. Resolveremos procedente o no la causa de pedir en la demanda o en la contestación, pero yo no puedo pensar o presumir, mira, él demanda esto, pero no, realmente lo que quería esto, no. Tengo que analizar la demanda en su integridad, pero me tengo que enfocar justamente a lo efectivamente peticionado y no lo que el tribunal suponga que le conviene a la parte o no. Pero entonces es más o menos contestando tu pregunta, sí es obligación del juzgador, pero también puede oponerse como excepción, puede ocurrir en estos dos momentos. Marcos. Hace la pregunta con respecto de quién puede evacuar la vista. La evacuación de la vista, cuando nosotros contestamos una demanda, la parte actora tiene que tener una oportunidad para oponerse bajo este principio de contradicción. En ese sentido, hasta ahí se está construyendo la litis. Hasta ahí estamos construyendo la causa de pedir. Ahí ya el actor dijo que quiere, ahí el demandado dijo que quiere, pero el legislador previó que el actor tenga esta oportunidad de réplica, de tal suerte que esta integración de la litis le corresponde exclusivamente a las partes. Por eso es que el autorizado, en amplios términos, no puede evacuar la vista y menos aún puede cumplir prevenciones con respecto a la demanda o la contestación. Es un derecho inherente a la parte. Por eso es bien importante que cuando vayan a firmar un escrito de evacuación de vista, lo firme quien está ejerciendo el derecho y no su autorizado en amplios términos, porque no tiene esta facultad. Ya cuando veamos el curso les vamos a compartir los criterios que ya solventan esta condición. Son criterios firmes y nos tienen desde luego con esta parte del impedimento. A título personal te diría, a mí me encantaría que el abogado tuviera un rol mucho más protagónico para con su cliente. Y si el abogado acepta el cargo de representar a una persona, asume también sus consecuencias y pudiera él llevar a cabo todas las argumentaciones e incorporación de datos, etcétera, etcétera, como si se tratara del cliente. Pero la primera sala de la corte ya ha analizado este tópico y dice, no nos confundamos. El que tiene el derecho es el que tiene que cerrar la litis. El autorizado solo lo representa para el proceso. Bien. Aquí hacer una pregunta ya respecto de una prueba. Víctor pregunta que si un reconocimiento puede dotar de valor probatorio un correo electrónico. Sí, es uno de los medios de perfeccionamiento. De hecho, el correo electrónico en sí mismo es una prueba documental. Sí lo es. ¿Y tiene eficacia? Sí la puede tener en términos del artículo 1296. Oye, ¿me puedo oponer a ella? ¿O el correo pudo haber sido manipulado? Bueno, depende cuál es mi posicionamiento. Si yo creo que la comunicación fue manipulada, tendré que impugnar la autenticidad de la comunicación y anunciar mi prueba pericial en materia de informática para acreditar que el correo fue alterado y que cuando yo le decía que no, realmente le decía que sí o cosas de esa naturaleza. Pero ya la carga de la prueba es de quien impugna. En sí mismo el correo electrónico es un medio documental que la ciencia y tecnología la ha incorporado y para perfeccionarlo el reconocimiento siempre es un mecanismo adecuado. Maritza nos hace una pregunta por acá también. ¿En qué momento se tienen por notificadas las resoluciones pronunciadas en audiencias en un juicio oral mercantil? Mira, el código es muy claro y refiere que las resoluciones que se dicten en un procedimiento oral mercantil se tendrán por notificadas en ese momento y a partir de ahí les empezará a correr el término. Se ha presentado un fenómeno, Gloria, bien interesante. Cuando yo desahogo audiencias remotas, me encuentro en ocasiones con que tengo que generar prevenciones y apercibimientos para integrar pruebas, por ejemplo. Entonces, me ofertan una prueba documental de informes para que una autoridad en un término de 3 días informe tal o cual condición. Entonces, al oferente de la prueba yo le tengo que dar un término para que haga las gestiones de obtener el informe, presentarlo en su destino y justificarme la presentación. Entonces, típicamente, cuando desahogo la prueba y la admito, él ya está notificado y los términos tendrían que estarle corriendo. Sin embargo, te repito, en audiencias remotas se ha dado el fenómeno
de que la parte no tiene acceso al expediente de forma inmediata, porque entonces lo damos de baja, porque llevamos a cabo la publicación y se boletina en el boletín judicial, y entonces la parte tiene efectivamente acceso material al expediente justo hasta aproximadamente 1 o 2 días después del desahogo de la audiencia. Entonces el juez sí tiene la facultad de rectoría del proceso de indicar que como estamos en audiencia remota, el término le corra como prevé el artículo 1390 bis 10, es decir, hasta que se publique en la lista de acuerdos o en el boletín el desahogo de esa audiencia, para que entonces ya le corra el término como prevé el código. Pero a tu pregunta en concreto, las resoluciones quedan notificadas formalmente en ese momento. Bien, iremos por una pregunta de Héctor también. ¿Se puede desechar la demanda bajo el control liminar? Mira, más que desechar, tendrías que resolver sobre la oscuridad de la demanda. Si tú ya admitiste la demanda y esta tiene ciertas deficiencias, tendrás tú que... el tribunal ya no lo puede corregir porque ya la tiene admitida y tendrá que pronunciar el derecho. Pero si hay una excepción de oscuridad de la demanda y esta resulta procedente, la naturaleza misma de la excepción implica 2 caminos nada más. Si se aclara y corrige, entonces continuará el procedimiento. Si no se aclara y corrige, entonces se sobreserá de manera inmediata la contienda y desde luego esto traerá como consecuencia una condición de gastos y costas porque sujeté a mi demandado a un proceso que no va a poder ser resuelto en sentencia definitiva. Quedó trunco por la deficiencia de la demanda, pero ocurrirá mediante la resolución que se emite al respecto. Bien, Néstor nos hace una pregunta más. Sobre la vista. Sí, Néstor, efectivamente la evacuación de la vista forma parte integral de la litis, de la fijación de la... Ahí se cierra básicamente la litis. Obviamente, si no se evacúa la vista, pues ya los argumentos de demanda y contestación son los que cierran la litis. Pero yo cuando incorporo datos e inclusive pruebas al escrito de evacuación de vista, ahí ya cerré completamente la litis. Por eso es que estos escritos tienen que estar firmados, suscritos, valga la expresión, por quien efectivamente ejerce el derecho en el proceso. Por eso es bien importante. Y durante el proceso, durante el curso, vamos a ver todos estos tópicos, casos muy concretos de cuándo ocurre, desde luego los criterios que se han venido desplegando con respecto a estas normas. Y para los casos, por ejemplo, cuando el abogado evacúa la vista y no tiene facultades y le decimos que no al lugar, imagínate si estaban impugnando la autenticidad de la firma de un documento, de un recibo de pago. O sea, son temas que sí inciden luego en el resultado y por una condición de carácter técnico como es la representatividad o el derecho a ejercer, entonces se quedan ya sin la posibilidad de la defensa. Y ya la Corte dijo, no es violatorio de los derechos ni hace nugatorio el derecho del acceso a la tutela judicial efectiva. Es un tema de orden en el proceso también. Entonces, todos estos puntos los vamos a ir desarrollando durante el curso. Cada una de las etapas que se integran, tanto en audiencia preliminar como audiencia de juicio, y particularmente la integración y desahogo de las pruebas en el proceso oral, que tienen diferencia con el procedimiento tradicional. Bien. Gracias, maestro. Me gustaría hacerle llegar esta pregunta Sí. A ver, no le escuché, perdón, otra vez. que me hace María de Lourdes, que Mientras la revisa, aquí alguien pregunta si la declaración de parte se puede admitir en un juicio oral mercantil. Sí, sí es admisible. De hecho, si tú analizas el inicio del capítulo de pruebas del Código de Comercio, dice, la declaración de las partes será prueba en el proceso. Y aunque no tiene reglas para su desahogo, sigue las reglas de la prueba confesional. La diferencia entre la confesional y la declaración es el alcance de la pregunta, pero sí es admisible en un proceso. Perdón, ahora sí, Joana, indícame lo que me quieres preguntar. Sí, me pregunta la alumna María de Lourdes que cuál es la diferencia entre demanda oscura y demanda irregular. La demanda irregular puede ser la ausencia de uno de los requisitos que viene en el artículo 1390 bis 11. Imaginemos que en una demanda, a la hora que la presentan, no trae capítulo de pruebas. Si tú revisas el artículo 1390 bis 11, dice, contendrá la demanda una serie de requisitos, entre ellos un capítulo de pruebas. Si se les olvidó, no las querían anunciar, yo qué sé, ahí hay una condición irregular para su atención y el tribunal tendrá que hacerlo del conocimiento de la parte para que lo regularicen en el proceso. Habrá quien no quiera anunciar pruebas, ¿eh? No importa, habrá que atender ese asunto, pero hay que preguntarle en un escrito de prevención, ¿quieres anunciar pruebas o no?
Esa sería una irregularidad. Y una condición de oscuridad es justamente cuando hay ausencia de datos que puedan ser, que influyan de forma directa con la causa de pedir. Imagínate tú que estás reclamando que el incumplimiento de las obligaciones y nunca dices cuándo se ocurrió ese incumplimiento o quién intervino o tú atribuyes una conducta que es susceptible de sancionar en tu contrato, pero nunca dices quién desplegó la conducta, en qué momento desplegó la conducta. Esas partes típicamente constituyen la oscuridad de la demanda. Ese sería más o menos el efecto diferenciador. Muchas gracias, maestro. Bien, pues si te parece bien, Joana, para que pases la información, con esto vamos a concluir la sesión el día de hoy para que tú puedas proporcionar la información y desde luego todos estos tópicos, que hay infinidad de temas. Recordemos que los procedimientos orales están en construcción, se están incorporando apenas los estados para el procedimiento familiar, civil y familiar, perdón. El procedimiento mercantil ya tiene un ratito, el penal mucho más tiempo, pero son procedimientos en construcción que todos los días nos traen cosas novedosas y me parece bien importante que estemos actualizándonos al respecto. Adelante. Gracias, maestro. Quiero aprovechar rápido para abrirle el micrófono a Felipe de Jesús y a Eduardo David, que tenían ahí unas preguntitas. Entonces vamos a atenderlo súper rapidísimo y ya les paso la información. Adelante. Hola, hola. Adelante, Felipe. Buenas tardes, maestro. Gracias por su exposición. Gracias. Tengo una pregunta relativo a la acción que se interpone contra las operaciones no reconocidas contra una institución bancaria. En ese supuesto en el que contamos con una opinión técnica o un dictamen de la Conducef, este dato, para opinión de usted, ¿cree que considere un documento fundatorio o bien un medio de prueba dentro del resto de medios probatorios que debo ofertar? Felipe, gracias por tu pregunta. No, no es un documento fundatorio. El documento fundatorio para una acción de nulidad por cargos no reconocidos es ¿qué tienes que justificar tú en el proceso? La existencia de la relación contractual, por eso hablaba de que pues, yo soy el cliente del banco y en todo caso acompañar el contrato o requerir al banco por el contrato. La existencia de la transacción debatida, no puede haber nulidad sobre algo que no acredito que existió. Entonces tengo que decir, mira, tal día yo tenía esta cantidad y resulta que ocurre esta operación y entonces, ¿esto cómo lo pruebo? Con un estado de cuenta de la propia institución donde me había reflejado el movimiento. Y lo que es muy importante para el actor, lo relevante es que acredite cuando yo voy a reclamar que la transacción tenga como, perdón, la nulidad tenga como consecuencia que me regresen mi dinero, tengo que acreditar que mi dinero preexistía en mi cuenta. Porque hay ocasiones en que demandamos nulidad de transacciones respecto de tarjetas de crédito. Entonces el dinero no era mío, el dinero era de la institución bancaria. Lo dispusieron al amparo de la línea de crédito y ahora me lo pretenden cobrar y la nulidad va a ser dejar sin efecto esa posibilidad de cobro y todos los accesorios, sin duda. Pero no tiene la obligación el banco de regresarme una cantidad de dinero porque yo nunca tuve esa cantidad de dinero. Entonces, a tu pregunta expresa, las constancias que se desahogan en Conducef y la opinión técnica que emite Conducef los puedes aportar como un mero documento probatorio, no es fundatorio de tu acción y además hay una condición fundamental para este tipo de acciones. Por virtud de la carga dinámica de la prueba, es la institución bancaria la que tiene los elementos técnicos para acreditar la existencia de la operación, de tal suerte que tú no tienes por qué acreditar la inexistencia de la operación. Tú basta con que niegues la operación, acredites la vinculación contractual, la existencia de la transacción que reclama su nulidad y en caso de que reclames dinero porque era dinero de tu cliente, acreditar que el dinero preexistía pensando en cuentas de depósito, cuentas de cheques. Entonces, esos son tus tres únicos elementos. El banco cuando se oponga seguramente va a decir, no, tú sí hiciste la operación y entonces esa operación es perfectamente válida. Esa afirmación que el banco hace es la que tiene que probar con la prueba que considere pertinente. Imagínate que la disposición fue en ventanilla con la firma de una ficha de retiro. Entonces tiene que acreditar que existe la ficha y que la ficha te es atribuible, y etcétera. Pero típicamente hablamos ya de operaciones electrónicas en el 99% de los casos. Entonces la institución tendrá que anunciar la prueba pericial técnica en materia de informática forense para acreditar que existió la presencia de la firma electrónica y con ello la voluntad del cuentaviente.
esta no es una prueba que ni siquiera sea obligatoria para ti. Entonces, esta prueba que tú refieres es una prueba más que puede justificar presuncionalmente que tienes razón, mas sin embargo, no va a ser la que decante el procedimiento. Ok, no, muchísimas gracias, doctor. No, de Amable. qué, Felipe, gracias. ¿Algún otro de tus compañeros quiere hacer una pregunta? Sí, ahora vámonos con Eduardo David Bermúdez. Gracias, Eduardo, a tus órdenes. Sí, profesor, es en razón del numeral 1292 acerca de la probanza de los correos electrónicos que usted hace un momento bien decía y refería que se pueden incorporar al proceso como prueba. En tratándose de este documento, correo electrónico, basta la mera impresión que se logre obtener de la propia computadora en donde se manejó el correo, o es necesario también aportar la IP, que es la guía electrónica de donde viene el correo. Número uno. Número dos, aprovechando, profesor, en similitud a esta probanza de correos electrónicos, hoy en día, a través de las redes sociales, tenemos los medios electrónicos como el WhatsApp, ¿verdad? Como algunos otros, ¿verdad? Del Stealing. ¿Estos se incorporan de la misma forma o cómo podrían darse para generar probanza y en su momento la validez de la autenticidad del mismo? Lo escucho, profesor. Gracias, Eduardo. Mira, te contesto en un solo momento porque se trata de pruebas pues, similares, ¿no? Pruebas que traen comunicación electrónica. Yo te diría, de entrada, el oferente de la prueba no duda de su prueba. Es decir, yo puedo perfeccionar mi prueba, mas sin embargo no voy a debatir sobre su autenticidad. El desahogar una prueba pericial para acreditar que el correo electrónico no fue alterado, para acreditar que el WhatsApp no fue intervenido y que efectivamente el remitente y el receptor del mensaje sí éramos los que estábamos coparticipando, yo te diría que no es una prueba que tú tengas que incorporar al proceso. Sería tanto como dudar de tu propia la autentificación de tu prueba. Eso puede darse como debate si tu contraria lo genera. Y ahora mismo voy a explicar por qué. ¿Cómo incorporarle, Eduardo, al proceso? En primer orden, recordemos que los correos electrónicos o los mensajes de datos que se dan a través de estas aplicaciones y plataformas tecnológicas vienen en el ámbito informático, vienen cifrados. Es decir, viene una serie de algoritmos alfanuméricos que representan una comunicación. Lo mismo acontece con las facturas electrónicas. La factura electrónica en sí misma nace en el sistema informático intangible. ¿Cómo sabemos que existe? Porque imprimimos la factura y la acompañamos como una representación de ese elemento informático. Lo mismo acontece con el correo. Claro, tendrás que incorporar el correo electrónico impreso y yo te diría, creo que lo único que tú tendrás que hacer es para un perfeccionamiento, yo anunciaría la inspección en el equipo de cómputo para acreditar que la fuente de la que yo lo obtuve es mi propio correo electrónico. Y no me metería a debatir si la IP es la adecuada, si efectivamente el correo estuvo, la comunicación fue inviolada desde su inicio hasta su recepción. No, porque sería tanto como dudar de mi prueba. Y el juzgador no tiene por qué entrar al debate o duda de tu prueba. Tu contraparte sí puede decir, ese correo fue alterado y lo impugno en cuanto a su autenticidad y esa impugnación le va a revertir a él que impugna la carga de la prueba de acreditar la alteración porque está afirmando que existe una alteración. Y lo mismo acontece con los mensajes de datos de WhatsApp. Yo cómo los incorporaría y mi recomendación es esa. Imprimo las pantallas del teléfono y anuncio, las aporto, hago una narrativa de por qué la prueba es relevante, qué dijimos, cómo lo dijimos. Imagínate que no tienes contrato en una relación comercial que hoy día es muy común, más en la materia mercantil. La materia mercantil no requiere de formalidad alguna. Los actos de comercio nacen de forma directa, espontánea entre las partes. Entonces, en muchísimas operaciones no hay contrato. Pero hoy día hay una serie de comunicaciones a través de estas plataformas que acreditan la existencia de la vinculación contractual, la identidad de la cosa, el precio, la fecha de entrega, y todo queda redactado en este tipo de comunicaciones. En ese mismo sentido, se acompañan impresas y yo te diría, juez, y para el perfeccionamiento te ofrezco la inspección en el teléfono fulanito de tal, con el número fulano de tal, en el que te voy a acreditar que efectivamente la fuente de donde sale la impresión, porque tu información es electrónica.
La fuente de donde sale es justamente este teléfono. Pero yo te diría, y lo digo con conocimiento de causa y además con congruencia, porque jamás debatiré sobre la autenticidad de tu prueba. La prueba se debate por su autenticidad cuando las partes la debaten. Para el tribunal no será vinculante o obligatorio poner a tela de juicio si efectivamente el correo decía lo que tenía que decir, si efectivamente el que lo envió, si lo envió bien, si no fue alterado, si no se modificó, etcétera, etcétera. Pero tu contraparte sí tiene la posibilidad de hacerlo. Y si lo hace, tiene la carga procesal de acreditar que la comunicación en vía WhatsApp o que el correo electrónico o cualquier tipo de comunicación electrónica haya sido alterada como él lo afirma en su impugnación. De tal suerte que es incorporar el documento impreso, hacer tu narrativa de anuncio de la prueba, incorporar tu documento impreso y yo te diría para una condición pulcra de anuncio de la prueba, una inspección solo para acreditar la fuente de la que obtuviste la impresión de este documento, que será valorado como una documental privada, básicamente. Esa sería más o menos la dinámica. Perfecto, profesor. Muchas gracias, muchas No, gracias. de qué, Eduardo, gracias. A todos, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, maestro, les voy a presentar este curso que vamos a tener, que inicia este próximo martes 2 de julio, de 6:30 a 8:30. Entonces, los invitamos a que pues participen en este curso que el coordinador es Cristian Peña, que muchos de ustedes ya lo conocen, y vamos a tener como docentes al maestro Raúl Martínez, a Jorge Alberto Rodríguez y por supuesto a nuestro maestro José Quintero. Entonces, a todos los que participaron en este webinar que están aquí presentes, les vamos a hacer un descuento del 30%. Les voy a dejar de todas maneras aquí mis datos para que me puedan escribir, para que les dé indicaciones de su inscripción. Y pues muchas gracias a todos los interesados. Estamos aquí a sus órdenes con este curso. Estamos próximos, entonces el descuento va a durar poquito tiempo. Ahorita les voy a enviar un correo para que puedan realizar también su pago y de todas maneras me escriben para que podamos iniciar con su inscripción. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos los participantes. Tiene su micrófono apagado, maestro. Gracias a todos ustedes, a los que se conectaron y que participaron en este webinar. Gracias a Joe Samper para siempre estar aquí pendiente y los esperamos en el curso. Esperemos cumplir con sus expectativas y sobre todo compartiremos muchas experiencias que se dan justo en el desahogo de esta audiencia preliminar y en el proceso tanto civil, familiar como mercantil. Abrazo a todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas profesor. noches. Feliz noche. Gracias.